Hola, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Con qué frecuencias oras? ¿Con cuánto fervor? Y bueno, ¿con qué expectación? ¿Oras a diario o solo en situaciones de emergencia? ¿Tus oraciones son siempre de petición o también alabas a Dios en ellas? Además, oras de mañana, antes de comer y bueno, quizás a lo largo de tu día ajetreado. Tal vez hayas formado parte de un grupo de oración o incluso hayas orado interrumpidamente de manera mental a lo largo del día. De casualidad, ¿has experimentado por medio de la oración el poder y la presencia transformadora de Dios en tu vida? Pues bueno, la oración es la conexión constante entre nosotros y Jesús. Si queremos crecer y fructificar, tenemos que absorber continuamente savia y nutrición de la vid viviente, porque separados de ella, pues no tenemos fuerza, tal y como nos dice en Primeros Escritos, página 104. He allí la bendición de la oración permanente. Dios nos escucha y siempre responde a su tiempo y de la manera perfecta, aunque no siempre como esperamos. Y bueno, en esta semana estudiaremos el ejemplo de otros personajes bíblicos y consideraremos formas prácticas de fortalecer la oración de nuestra vida. Ver y analizar este repaso maravilloso de la lección número 7 que lleva como título La oración. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Salmos capítulo 62, verso 8 nos dice: Pueblos, esperad en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Qué maravilloso. Y bueno, iniciamos hablando acerca de que el profundo sentido de nuestra necesidad y un gran deseo de recibir las cosas que pedimos debe siempre caracterizar nuestras oraciones, de lo contrario no serían oídas. Pero no debemos de cansarnos y dejar de pedir porque nuestras oraciones no reciban una respuesta inmediata, tal como nos dice Mateos 11:12. Aquí se entiende por violencia un santo fervor, como el que manifestó Jacob. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. No necesitamos procurar ponernos en un estado de intensa excitación, sino que debemos presentar nuestras peticiones calmada, pero persistentemente delante del trono de la gracia. Nuestra obra consiste en humillar nuestra alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con fe a Dios. El propósito de Dios es manifestarse a sí mismo en su providencia y en su gracia. El objetivo de nuestras oraciones debe ser la gloria de Dios y no la glorificación de nosotros mismos. Dios nos ha honrado mostrándonos cuántos nos valora, bueno, y cuánto nos ama, ¿no? Con ese maravilloso sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Cuando su heredad, ¿no? Los herederos, sigamos constantemente y conscientemente la palabra del Señor, esa bendición descansará sobre nosotros como respuesta a nuestras oraciones. Por eso es que Joel capítulo 2, verso 12 a 13 nos dice: Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Amén. El alma, mediante la oración secreta, debe abrirse a la inspección del ojo de Dios. Cuán preciosa es la oración secreta por medio de la que el alma entra en comunión con Dios. La oración secreta debe ser escuchada únicamente por el oído de Dios. Ningún oído curioso debe recibir la carga de peticiones. Calmada pero fervientemente, el alma debe dirigirse a Dios, y dulce y permanentemente será la influencia que emana de aquel que ve en secreto, cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón. El que en fe sencilla mantiene comunión con Dios allegará por los divinos rayos de luz para fortalecerlo y sostenerlo en el conflicto contra Satanás. La oración en familia y la que se hace en público tiene su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Fue en el monte con Dios donde Moisés contempló el modelo de aquel edificio maravilloso que había de ser morada de la gloria divina. Es en el monte con Dios el lugar secreto de comunión, donde hemos de contemplar su glorioso ideal para la humanidad. Así seremos habilitados para dirigir de tal manera la edificación de nuestro carácter para que se realice para nosotros la promesa que está en 2 Corintios 6:16. Habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Definitivamente la oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual.
no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar la salud del alma. La oración pone el corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese irregularmente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la fortaleza en Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Así que, como les decía anteriormente, una persona que no ora, está espiritualmente muerta. Debemos de orar y no desmayar. La oración del domingo lleva como título Elías, la oración en medio de la crisis. Y nos enseña algo muy importante, ¿no? Así como Elías vivió en tiempos difíciles, cuando el rey Acab hacía más para provocar al Señor, el Dios de Israel, que todos los reyes anteriores, y hubo momentos dramáticos de su vida, que fue la confrontación en Monte Carmelo, que lo encontramos en Primera de Reyes 18, y en el clímax de esta increíble historia, Acab y su reino vieron con sus propios ojos que Dios responde a su oración. Aquel fue un momento inolvidable en la historia de Israel debido al repentino y asombroso giro de los acontecimientos. Vamos a leer un poco lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 1, verso 19 del 1 al 18. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel de Jehová lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Miren qué interesante. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que se escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que se escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y en cuyas bocas no lo besaron. Amén. Definitivamente se nos presentan lecciones importantes en la experiencia de Elías. Cuando sobre el monte Carmelo ofreció la oración pidiendo la lluvia, y su fe fue probada, pero perseveró en presentar su pedido a Dios. Si desalentado hubiera abandonado a la sexta vez su oración, no hubiera sido contestada, pero perseveró hasta que llegó la respuesta. Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones, y si ponemos a prueba su palabra, Él honrará nuestra fe.
Quiere que todos nuestros intereses estén entrelazados con los suyos y entonces podrá bendecirnos sin peligro, porque ya no nos atribuiremos a la gloria cuando llegue la bendición, sino que la daremos a Dios en alabanza. Dios no siempre contesta nuestras oraciones la primera vez que rogamos, pero si lo hiciera, pensaríamos que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que Él nos concede. Muchas personas que creen que porque son cristianos, cuando oran Dios debe de conceder al instante, como si Dios le debiera algo. Y es importante que sepamos que Dios no va a dejar de ser Dios porque oremos y que Él no nos debe nada. Y si Él nos responde por su misericordia y por su amor. En vez, deberíamos escudriñar nuestros corazones para ver si acariciamos algún mal o nos complacemos en algún pecado. Nos volveríamos descuidados y fallaríamos en comprender nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su ayuda. Elías se humilló hasta que estuvo en condiciones de no atribuirse a sí mismo la gloria. Esta es la condición por la cual el Señor escucha las oraciones, porque entonces daremos a Él la alabanza. La costumbre de alabar a los hombres da como resultado un gran mal. Uno alaba al otro y de esta forma los hombres llegan a creer que la gloria y la honra le pertenecen. Cuando ensalzáis a un hombre, estáis poniendo una trampa para su alma y hacéis justamente lo que Satanás quiere que hagáis. Solamente Dios es digno de ser glorificado. A medida que Elías escudriñaba su corazón, parecía disminuirse más y más, tanto su propia estima como la vista de Dios. Le parecía que no valía nada y que Dios lo era todo. Y cuando alcanzó el punto de renunciar a sí mismo, mientras se aferraba al Salvador como su única fuerza y justicia, la respuesta llegó. El siervo vigila mientras Elí oraba. Al investigar su corazón se considera más disminuido, tanto en su propia estima como en la vista de Dios. Le parecía que no era nada y que Dios lo era todo. La lección del lunes te da unos consejos muy importantes y lleva como título Cuando parece no haber respuesta. Nosotros sabemos que Satanás quiere desilusionarnos, desanimarnos para que no oremos, y nosotros como seres humanos somos muy desesperados y queremos todo al instante, no queremos esperar, o queremos para allá, para rápido. Pero Dios siempre trabaja, así como late nuestro corazón y lo sentimos, Dios siempre obra en nuestro favor, pero hay que tener paciencia. Hay unos versículos muy importantes que son promesas de Dios, como Mateo 7:7, que nos dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También 1 de Juan, capítulo 5, verso 14, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su corazón, Él nos oye, gloria a Dios. Y pues nos dice que a veces nuestras oraciones pueden ser no contestadas tan rápidamente como deseamos o de la manera que esperamos, y la Biblia nos da algunos consejos respecto a esto. El primer consejo que nos da es que procuremos que se cumpla la voluntad de Dios y no la de nosotros, porque obviamente nosotros siempre pues vemos solamente lo que está delante, pero Dios conoce pues toda la historia. De hecho, Dios conoce el final desde el principio, por eso hay que confiar en Él. Así que por eso nos da el versículo de Mateo 6:10 y Juan 5, de 14 al 15. El segundo consejo es que consideremos los motivos por los que pedimos algo. Y nos habla acerca de Proverbios 16:2 y Santiago 4:3. Y eso es muy importante, porque a veces no tiene motivos egoístas. A veces queremos cosas que es para nosotros mismos, pero no benefician a los demás. O algo muy importante es cuando pedimos algo, pero no estamos preparados, ¿no?, para cuidar eso que pedimos. El tercer consejo es asegurarnos de no estar acariciando algún pecado. Nos da Salmo 66:18, Proverbios 15:29 y 1 de Pedro 3:12. Si nosotros estamos orando y estamos infringiendo, ¿no?, la ley de Dios, obviamente tenemos que pedir perdón. Sabemos que Dios ama la sinceridad y cuando le pedimos a Él con corazón sincero y humillado. El cuarto consejo es permanecer en Dios y en su palabra. Por eso nos da el versículo Juan 15:7. Porque a veces pedimos cosas, pero que distan o están fuera de las bendiciones de Dios. Y la bendición de Dios, pues, no llena de tristeza, tampoco Dios da bendiciones a medias. Cuando pedimos algo que Dios no bendiga, en un ámbito que sabemos que no es espiritualmente provechoso, pues, ya sabemos. El quinto consejo es orar con fe. Mateo 21:22 y Marcos 24 nos habla de esto. Si usted ora, pero sin fuerza, sin ganas, como dudando, entonces ya sabemos, como dice Santiago 1:6, que el que dude es semejante a la ola del mar, que va. Y el Señor no le gusta a la gente inconstante, así que ore con fe, sabiendo que su problema es pequeño y que Dios es grande y que Dios puede y tiene el poder y desea ayudarnos y es poderoso para salvar a los que confían y acuden a Él. El sexto consejo es considera el estado de tu corazón.
humilde o orgulloso. Y está muy interesante porque puede ser que un momento, ¿no? En un orgullo herido uno ore por algo, pero sea víctima del orgullo, ¿no? Sea para echarle en cara algo a alguien, para poder entonces no ni siquiera hacer justicia, sino venganza, orando por un despecho. Entonces es importante considerar el estado de nuestro corazón. Y el versículo que nos dice Santiago 4, del 6 al 5 y 6. El séptimo consejo es perseverar en la oración. Eso nos habla 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 17 y 18. Por más que usted sienta que la cosa empeora, ¿no? Que no ve la respuesta, no se desanime. Hay que ser constante, hay que perseverar. Siempre no tiene un problema, viene la duda, pero siempre trate de perseverar. Porque el reino de Dios es para los valientes, los que perseveran hasta el final. Y el octavo consejo es perdona a los demás. Si usted no perdona, Dios no lo perdona a usted. Entonces, ¿cómo usted va a orar y pedir cosas cuando usted tiene un cúmulo, ¿no?, de pecados? Porque usted tampoco perdona a su hermano. Eso es lo que nos dice Marcos 11, 25 al 26. Y por último, en última instancia, Dios ve el panorama completo y sabe lo mejor para nosotros. Y su respuesta a veces simplemente es la que dijo Pablo en Corintios 12:9. Bástate mi gracia. Así que, queridos, Dios le bendiga grandemente y sigan avanzando por fe. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos la próxima semana analizando y resumiendo la siguiente lección. Bendiciones. Bye.